Gracias por estar en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Quienes habla es Elmer Marci y le doy la más cordial bienvenida a su programa Desde el Parlamento. En esta oportunidad estaremos haciendo y conociendo sobre la adhesión al convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia. Este convenio y su adhesión ha sido reiterado y ha sido aprobado por nuestra Asamblea Nacional y viene a proteger y a resguardar a la seguridad de las familias nicaragüenses. Para conversar de este tema hemos invitado a nuestro diputado Carlos Emilio López, quien es el vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia, quien además estuvo integrado activamente junto con la Comisión de la Mujer en la ratificación y en el estudio de este convenio y de su adhesión a nuestro país al mismo. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, Elmer. Siempre es un gusto compartir aquí con vos en el canal parlamentario. Sí, también lo hemos visto que está ahí en redes sociales, bastante activo. Estamos siempre tratando de crear conciencia social, política y de derechos. Muchas gracias, diputado. Bueno, ¿en qué consiste la adhesión? En principio, dentro de un ABC, ¿en qué consiste la adhesión a un convenio internacional de nuestro país dentro de los protocolos internacionales? Estamos hablando del Convenio Internacional de Alimentos para niñas, niños y otros miembros de la familia. Es un convenio sobre cobro de alimentos en el exterior. Este convenio es parte de la Conferencia de la Haya. Esta conferencia es una instancia intergubernamental. Está conformada por 83 estados. Hay 82 estados propiamente dichos y una organización de integración económica regional, que en este caso es la Unión Europea. La Unión Europea en pleno es parte de la Conferencia de la Haya. Todos los convenios que se aprueban en la Conferencia de la Haya se convierten en ley para los estados que suscriben convenios o tratados que emanen de esta conferencia. Porque además ordenan su marco jurídico en función de acoplarse y cumplir con ese convenio, ¿no? Así es. Esta conferencia es algo así como las Naciones Unidas, que también es una institución intergubernamental, y que los estados que forman parte de la ONU, cuando esta entidad aprueba un convenio, un tratado, un instrumento internacional jurídico o de derechos humanos, los estados partes de las Naciones Unidas y que suscriben ese convenio se convierte en ley de la República. Entonces, este convenio pertenece a esa conferencia. Este convenio sobre cobro de alimentos se aprobó en La Haya en el 2007 y entró en vigencia en el año 2013. Porque también entendamos que es un problema a nivel global la cuestión de la transitabilidad de los conciudadanos en cada país. Es decir, esta cuestión de la migración de un territorio a otro es algo normal. Entonces tendría que existir un mecanismo que precisamente garantice la seguridad alimentaria, la seguridad nutricional, la seguridad de vida, el derecho a la recreación de los menores. Pero en nuestro país, diputado, según nuestro Código de Familia, también es un poco más amplio porque los hijos pueden precisamente, o los padres pueden solicitar pensión para los padres, para los tíos, para las personas que sirvieron en algún momento como tutelador o como garante de la seguridad de esos niños. Este convenio, la adhesión a este convenio contempla también esa parte de nuestro Código de Familia. Cómo no, vos nos estás introduciendo en las razones del porqué de este convenio y del contenido del mismo. Efectivamente, el fenómeno de la migración es un fenómeno global. Todos los países del planeta están afectados por el fenómeno de migración. Unos países son emisores, otros países son de tránsito y otros países son receptores. Entonces hay un fenómeno de movilidad humana en todo el planeta por la globalización de la economía, por la integración subregional y regional en los continentes, por los intercambios comerciales, por distintas razones hay un fenómeno de movilidad. Entonces los países, los estados, empezaron a analizar que era necesario una legislación que hiciera efectivo los derechos alimentarios
¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a derechos alimentarios? Es cuando en una disposición jurídica se exigen para que los padres, los tutores, los responsables de la familia asuman el cuidado y la protección de sus hijos. O bien, los hijos, cuando han crecido, asuman el cuidado y la protección de sus padres. O de los que fungieron como tutores. Ahí entran los abuelitos, las tías, las hermanas, los hermanos, que precisamente sirvieron para tutelar a ese infante mientras se desarrollaba adentro. Que es una particularidad también bastante interesante. No sé si otros países contarán con esa legislación en materia de protección de la familia, pues. Casi hay una tendencia, el derecho de familia es un derecho moderno y todos los países vienen legislando progresivamente en materia de derechos de familia y particularmente en materia del derecho alimentario. El Código de Familia, que es la legislación nuestra en esa materia, hay una conexión entre el Código de Familia y este convenio internacional sobre cobro de alimentos. El Código de Familia define que son alimentos los tales, es decir, que alimento es la comida, pero además de ese elemento indispensable para la vida, lo es también la educación, la salud, la recreación, la cultura, la educación y rehabilitación especial, cuando estamos hablando de niños con discapacidad, y otros elementos indispensables para el desarrollo de los niños y de las niñas o el desarrollo de los miembros de la familia. Entonces, Nicaragua suscribe este convenio, se adhiere a este convenio en el mes de mayo de este año, lo hizo nuestro gobierno, que es un gobierno comprometido con los derechos humanos en general y comprometido con los derechos de familia, y en junio, el 1 de junio, se publicó en la Gaceta. Pero para que un convenio se convierta en ley de la República tiene que pasar dos fases. La primera fase es esta que estoy mencionando, que el gobierno se adhiera o el gobierno firma o suscriba, tiene diferentes nombres. Esa es la primera fase. Es una fase que asume el Ejecutivo o el gobierno. La segunda fase la asume la Asamblea Nacional, que es la ratificación o aprobación. En realidad son tres fases. Hay una tercera, que es que una vez que la Asamblea lo ratifica y lo manda a publicar en la Gaceta, entonces el gobierno hace un depósito en la Haya, un depósito en la CIA, en donde es la conferencia intergubernamental, que en este caso es la Haya. Entonces se hace el depósito, ya estamos en la segunda fase. Esta semana ya la Asamblea Nacional ha aprobado o ratificado el convenio, solamente quedaría pendiente el depósito. Una vez que se haga el depósito, un año después empieza su implementación. Que va a conllevar una serie de complejidades por la cuestión de lo que conlleva, pues precisamente ubicar al padre o a la madre, ubicar a la persona que está demandada en el otro país, que implica también una cuestión de intercomunicación, pero normalmente las madres saben dónde están sus padres, en otro lado, de los padres de sus hijos. Entonces, también creo que va a tener una cuestión con la diáspora nicaragüense y una complejidad con esos nicaragüenses que están en algunos lugares con cierto nivel o sea, no están en regla, no están completamente cumpliendo con la cuestión de la migración. Pero quisiera también preguntarle, dentro del artículo 1 del convenio dice: el presente convenio tiene por objeto garantizar la eficacia del cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia en particular. Ustedes han estado también a través de las comisiones reunidos con otras entidades gubernamentales. ¿Cómo se hace ese trabajo para que se cree la sinergia necesaria para precisamente crear los mecanismos eficientes que ayuden a hacer efectivo el cobro? Este convenio consiste en internacionalizar el cobro de alimentos. Hasta este momento, las sentencias judiciales de familia en el campo de los alimentos tienen vigencia únicamente en el territorio nacional. Es decir, si un juez de familia dicta una sentencia contra un hombre que tiene un hijo y por lo tanto es el 25% de sus ingresos, o si tiene 2 hijos o hijas es el 35% de sus ingresos, o si tiene 3 o más es el 50% de sus ingresos. Y si la mujer que demandó vive en Granada
y el hombre vive en Masaya y se traslada a cualquier parte del territorio nacional a donde se traslade esa sentencia, vamos a suponer que tiene 4 hijos, será el 50% de los ingresos. Entonces, a donde se vaya, a donde migre en el territorio nacional, en este momento es exigible esa sentencia. Pero si ese hombre se va fuera del país, ya sea porque encontró trabajo en otra nación, o ya sea porque por irresponsabilidad, hay hombres que dicen, me voy del país, pero no le doy pensión. No asumo, ¿verdad? Esa sentencia judicial. Independientemente de cuál sea la razón, si se va fuera del país, esa sentencia ya no se puede hacer efectiva, ya no se puede reclamar en este momento. Pero ahora, con este convenio, sí se va a poder reclamar. Ese es el corazón de este convenio. Que las sentencias en materia de familia van a ser exigibles dentro del país y fuera del país. O sea, ahora los hombres no tendrán escapatoria, no tendremos escapatoria, ¿verdad? Excusas pongamos, ¿verdad? Digámoslo, no, vamos a ir quitando las excusas para precisamente... Estoy tratando de decirlo de una forma jocosa, ¿no? Es decir, las responsabilidades tienen que asumirse, independientemente de dónde resida el alimentante. El alimentante es el que tiene que asumir sus deberes alimentarios y el alimentario es el que tiene esos derechos. El convenio usa un término de bastante exigibilidad. El convenio habla de deudores y acreedores. Ese es el lenguaje que utiliza. Es decir, un deudor es alguien sobre el cual hay una sentencia en materia de alimentos y un acreedor es alguien que tiene a su favor una sentencia en materia de alimentos. Debo decirte que el convenio va a permitir exigir en realidad no solamente sentencias judiciales, sino también va a permitir exigir acuerdos o resoluciones administrativas, es decir, todo documento que emite el Ministerio de la Familia también podrá ser exigido en otro país. Y una tercera fuente de exigibilidad son acuerdos que se lleguen ante abogados y notarios, es decir, vamos a suponer siempre el ejemplo de esta mujer que tiene 4 hijos, no fueron ante una instancia administrativa, no fueron ante el Ministerio de la Familia, no fueron ante una entidad judicial, sino que fueron ante un abogado y notario. Y ante un abogado y notario se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y el hombre dijo, sí, está bien, yo voy a cumplir, no es necesario que vayamos a un proceso judicial, yo voy a cumplir con el 50%. Pero no solamente tiene que llegarse al acuerdo ante un abogado y notario, sino que él mismo tiene que inscribirse ante un juzgado de familia. Entonces, en esas 3 situaciones, sentencias judiciales, acuerdos o resoluciones administrativas y acuerdos ante abogado y notario que hayan sido certificados, inscritos ante un juzgado o tribunal de familia, en esos 3 casos, esos documentos pueden ser exigibles en otro estado, siempre y cuando ese otro estado haya también ratificado el convenio. Es decir, tiene que ser estado contratante del convenio, tanto la persona que demanda, la persona que reclama, así como también la persona que ha sido demandada y está en el otro país. Hasta la fecha hay 12 estados que han firmado, se han adherido y que han ratificado este convenio. Precisamente están haciendo esas consultas en las redes sociales. Nos están consultando y quieren saber si los Estados Unidos forman parte también. Disculpen que saque la dinámica. Claro, no, está bien. Tenemos que responderle a nuestros ciudadanos. Nos debemos a ellos. Y están consultando que si los Estados Unidos es parte de este convenio, si está adherido a este convenio, porque precisamente hay muchos convenios sobre materia de derechos humanos que los Estados Unidos no reconoce. Este es uno de ellos, o no lo reconoce o sí lo ratifica. Debemos decir que Estados Unidos es el país que menos ratifica tratados internacionales de derechos humanos, tanto a nivel regional como a nivel universal. Es decir, Estados Unidos a nivel regional, por ejemplo, no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, que crea
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, ninguna de esas dos instancias tienen jurisdicción en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no acepta la jurisdicción de estas dos instancias. Por lo tanto, no se pueden hacer investigaciones, no se pueden hacer condenas, no se pueden emitir resoluciones en contra de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos financia el 80%. 89% de la Corte Interamericana. ¿Verdad? Entre el 80 y el 90%, sí. Así oscila más o menos año con año, en ese porcentaje se mueve, entre el 80 y el 90% de las dos instancias. Pero bien, ese es un tema que lo podemos discutir en otro momento. Estados Unidos no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, no se ha comprometido con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no ha firmado ningún tratado en materia de medio ambiente, no ha firmado ningún tratado en materia de genocidio, el desarme nuclear, etcétera. Abordaremos eso en otro momento, otro día. Pero bien, este tratado sí lo ha ratificado. Okay. Ya, este tratado sí lo ha ratificado y Estados Unidos es el país en donde hay más migrantes nicaragüenses. Por lo tanto, todos los nicaragüenses que vivan en Estados Unidos y tengan una sentencia judicial en materia de alimentos o una resolución administrativa o un acuerdo, se va a poder hacer efectivo también en ese país. Otra nación que lo ha ratificado y que hay una cantidad importante de nicaragüenses es Honduras, y un tercero es España, ¿verdad? Considerando que la Unión Europea en pleno funciona en bloque a través de la adhesión de su Estado, de uno de sus miembros. Exactamente. Entonces España, que es otro país, digamos, de destino de movilidad humana de los nicaragüenses, podrá ser exigido. Costa Rica, que es otro, ese no lo ha firmado. Sin embargo, este es un tratado de reciente data. Estamos hablando que entró en vigencia apenas en el año 2013. Entonces es muy probable que paulatina y progresivamente los países se vayan adhiriendo, lo vayan ratificando, y en la medida en que se vayan sumando y se vayan convirtiendo en Estado parte, entonces se va a poder reclamar los alimentos también en esas otras naciones. Costa Rica y Panamá. Diputado, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quiero que nos siga ahondando el proceso que conllevó, porque están haciendo otras preguntas que quiero también abordar con usted para ir conociendo ese engranaje. Están preguntando también acerca de los porcentajes, si también se va a mantener, por ejemplo, en los países como Estados Unidos o en Costa Rica, el porcentaje, si va a ser en dólares, el porcentaje también cobrado, o si se va a adherir a las reglas que tienen los Estados Unidos, Costa Rica, para cobrar también el sistema de pensión, y sobre cómo sería el mecanismo de transferencia y todas esas cuestiones. Nosotros estamos hablando acerca de la adhesión al convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y niñas y otros miembros de la familia. Estamos conversando con nuestro diputado Carlos Emilio, quien es el vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud y Niñez y Familia. Nosotros ya volvemos, este es su programa Desde el Parlamento. Gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario y precisamente de su programa Desde el Parlamento. Estamos conversando sobre la adhesión al convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia. También agradecemos a quienes nos están acompañando a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Canal Parlamentario, y @Canal Parlamentario en Twitter. Diputado, pues las complejidades que han conllevado, ¿no? Un proceso de reuniones, un proceso de consulta, un proceso de crear sinergia incluso dentro de las instituciones. Ahí han estado ustedes en procesos de consulta y a lo interno también dentro de las comisiones. Sé que ha estado también involucrada la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Qué ha significado esta cantidad de trabajo para precisamente crear una sinergia entre todas las entidades involucradas para dar una efectiva respuesta a nuestra ciudadanía en función de esta adhesión al convenio? Cómo no. Vamos a hacer una breve recapitulación sobre lo que es el convenio sobre cobro internacional de alimentos para niños, niñas y otros miembros de la familia, para los que nos empezaron a sintonizar
un poquito tarde en el canal parlamentario o bien en las redes sociales. Este convenio, como su nombre lo indica, es sobre cobro, es decir, es sobre exigencia, sobre demanda en materia de alimentos en el exterior. Nosotros tenemos una legislación que es el Código de Familia, que establece los derechos alimentarios para los ascendientes, para los descendientes y para los colaterales. Para los descendientes, estamos hablando de los hijos y los nietos. Para los ascendientes, los padres y los abuelos, y los colaterales pueden ser tíos o hermanos. Todos esos son sujetos que pueden demandar alimentos. En el caso de los niños y de las niñas, en el caso de los hijos, el Código de Familia establece que es hasta los 18 años de edad la exigencia de los alimentos y hasta los 21 años cuando los hijos o hijas están estudiando de forma provechosa. Ese es en el marco nacional, pero este convenio es en el marco internacional, por eso se llama Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos. Es decir, ahora con este convenio se van a poder exigir sentencias judiciales, resoluciones administrativas o acuerdos ante un abogado y notario que hayan sido certificados o inscritos ante un juzgado de familia, ya no solamente tendrán validez dentro del territorio nacional, sino también que podrán ser exigidos fuera del territorio nacional, siempre y cuando el estado de residencia de la persona que haya sido demandada haya también ratificado este convenio. Hemos dicho que hay 13 estados, hasta 12 estados que hasta el momento lo han ratificado, dentro de los cuales está Estados Unidos, Honduras y la Unión Europea. Ahí está España. Estamos hablando de 3 países en donde hay una gran cantidad de nicaragüenses viviendo. En la medida en que otros países lo vayan ratificando, Costa Rica, Panamá y otros donde viven nicaragüenses, en esa medida también se podrán reclamar los alimentos en esos países. Es decir, que una sentencia de alimentos ahora vale dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua. Eso es lo grandioso, lo magnífico, lo extraordinario de este convenio que el Estado de Nicaragua ha suscrito y ratificado. Es un paso más en materia de restitución de derechos de la familia y de restitución en particular de derechos alimentarios. El convenio establece exigencias para el estado en donde reside la persona que demanda y exigencias al estado donde vive la persona que ha sido demandada. Por ejemplo, Nicaragua tendrá que orientar, asesorar, acompañar a la persona, mostrarle cuáles son los formularios que tienen que llenar, cómo se llenan los formularios. Una de las reservas que estableció Nicaragua es que toda la tramitología se va a realizar en español, ¿ya? Y eso es muy significativo para nuestros connacionales. Exactamente, eso va a facilitar. El convenio establece que el proceso debe ser ágil, sencillo, breve y gratuito. No se va a gastar un solo centavo. El Estado de Nicaragua, de forma gratuita, a través de la Cancillería y a través del Ministerio de la Familia, van a dar todo el asesoramiento a las personas que tengan una sentencia en materia de alimentos o una resolución administrativa en materia de alimentos para hacerlo exigible en otro país. Se le va a dar todo el asesoramiento, qué tiene que hacer, qué trámite tiene que hacer, etc. Y el país de residencia, el estado de residencia en donde vive la persona que ha sido demandada, tendrá que ubicar a la persona, tendrá que identificar dónde trabaja, cuánto gana, notificarle la sentencia, etc. Vos me has preguntado el tema de la sinergia interinstitucional. Para firmar y ratificar este convenio, todas las instituciones de nuestro gobierno, todas las instituciones del Estado, trabajamos de forma sinérgica para identificar los beneficios, las bondades que traía que Nicaragua firmara y ratificar este convenio. Ahí estuvo participando la Cancillería, el Ministerio de la Familia, la Defensoría Pública, el Poder Judicial, la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, porque recordemos que cuando alguien no cumple sus deberes alimentarios, eso ya pasa a la materia penal. Es decir, una persona que incumple
deberes alimentarios. También tiene sanciones la penales. Constitución dice que no hay cárcel por deuda, pero en materia alimentaria sí. En materia alimentaria es la única situación donde sí una persona puede ser privada de libertad. Es decir, se acusa penalmente a alguien que no ha cumplido por incumplimiento de deberes alimentarios. Entonces el Ministerio Público también estuvo participando. Todas las instituciones dieron su aprobación para que se firmara y ratificara, y por eso es que Nicaragua se adhirió a este convenio, decíamos en mayo, se publicó en la Gaceta en junio, y por eso es que esta semana la Asamblea Nacional lo ha ratificado. Es la Comisión de Asuntos del Exterior, que preside el compañero Jacinto Suárez, el presidente de esta comisión. Ellos impulsaron el proceso de dictamen. Nosotros como Comisión de Mujer, Niñez, Juventud y Familia acompañamos ese proceso y ratificamos también, es decir, certificamos la necesidad de que el Estado lo suscribiera, y esta semana el plenario de la Asamblea Nacional, con los votos del Frente Sandinista, de diputados de otras bancadas, excepto de la bancada del PLC. La bancada del PLC no votó a favor de los derechos alimentarios. Fue la única bancada que no lo hizo. El resto de diputados votamos a favor, es decir, más de 70 votos a favor de la ratificación de este convenio. Una vez que se publique en la Gaceta, que se haga el depósito en La Haya, que es donde está el asiento de este convenio, un año después entrará en vigencia y podremos empezar a reclamar alimentos en el exterior. Implica bastantes complejidades dentro de este proceso de publicación, porque además van a haber otras adhesiones, ¿no? Es decir, entiendo que tienen que haber mecanismos internos, por eso se da ese tiempo prudencial de un año para que el Estado también empiece a crear las condiciones para garantizar en principio la gratuidad y en segundo la operativización de este convenio, porque uno cuando habla, es decir, la cuestión es bien, pareciera sencilla, pero implica una relación bastante interesante entre todas las instituciones a nivel gubernamental. Diputado, ¿cuáles son las expectativas? Dentro del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional hay un compromiso serio por resguardar la seguridad de la familia, ¿no? ¿Cuáles son las garantías? ¿Cuál es el proceso que vamos a ver dentro de esta ejecución, de este proceso de la adhesión a lo interno del país? Ahora que el convenio ha sido aprobado y ratificado por la Asamblea Nacional, como vos decías, en este año el Estado de Nicaragua va a trabajar de forma sistémica en un proceso de coordinación interinstitucional, elaborando y aprobando un protocolo de aplicación de este convenio, en donde se van a definir los procedimientos, los mecanismos, es decir, todo el aparataje operativo para facilitar la implementación de este convenio. Ahí estará participando el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Familia, la Defensoría Pública, la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, es decir, todas las instituciones que estuvieron trabajando para que el Estado pudiera adherirse y pudiera ratificar, también van a estar trabajando para definir un protocolo de actuación o un protocolo de implementación de este convenio sobre cobro de alimentos para niños, niñas y otros miembros de la familia. Dice otros miembros de la familia. El convenio dice que se pueden reclamar alimentos también para personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, dice el convenio. Y personas en condiciones de vulnerabilidad lo define como aquellas que tienen una discapacidad permanente o personas que no se pueden valer por sí mismas. También pueden ser sujetas de reclamos en materia de alimentos. Esa disposición es consonante con lo que establece el Código de la Familia, que dice, por ejemplo, que los padres pueden demandar a sus hijos cuando los padres estén en una situación de pobreza, en una situación de desamparo, de vulnerabilidad. También pueden reclamar alimentos a sus hijos hasta por un 10%. Entonces, hay una consonancia entre lo que establece este convenio y lo que establece el Código de la Familia, y es por esa la razón que Nicaragua lo suscribe y lo ratifica, por ser consonante con la Constitución y consonante con la legislación interna en materia de familia. Y también las peticiones específicas que se pueden dar dentro de algunos casos bien puntuales, porque el convenio también considera esa parte. Peticiones específicas, ahí podrían entrar, por ejemplo, esos en cuanto a los hijos o las hijas que tienen algún tipo de discapacidad.
Así es. Nuestro código de familia establece que esto es algo que muy poco se ha dicho. Establece que cuando un niño o una niña tiene una discapacidad severa, la pensión de alimentos es de por vida. Ya, no solamente hasta los 18 años. ¿Y hasta por qué monto? ¿Hasta por qué monto? Siempre se mantienen los rangos que decíamos anteriormente. Si hay un hijo de por medio o hija es 25%, si hay 2 es 35%, y si hay 3 o más es el 50% de los ingresos totales, no del salario, sino de los ingresos totales. O sea, que si una persona trabaja en la Asamblea Nacional, tiene uno de los camarógrafos, tiene su salario que es en la Asamblea Nacional, pero además tiene una pulpería, o sea, y además tiene una remesa que le manda un familiar, entonces la autoridad judicial de familia tiene que sumar esos 3 ingresos, ¿ya? Y el porcentaje será sobre los ingresos totales. Ahora, hay una pregunta ahí de que si va a ser en moneda nacional o en moneda extranjera. Sí. Va a ser, te la preguntaban en tu red social, y vamos a ver en la red social nuestra que nos están preguntando. Es que se están moviendo también ahí la gente. Entonces tendrá que ser con la moneda de donde trabaja, donde vive, donde reside la persona que ha sido demandada. Por eso yo decía que este convenio trae beneficios gigantescos a las familias nicaragüenses, porque va a traer protección, va a traer medicina, cuidados, educación, rehabilitación integral si hablamos de un niño o una niña con discapacidad, es decir, todos los elementos necesarios. Hay otro elemento que yo quisiera mencionar del convenio, es que dice que si se puede reclamar también aunque las personas vivan dentro de Nicaragua, pero si la persona que ha sido demandada le trabaja a una transnacional, le trabaja a un organismo internacional o le trabaja a otro estado, por ejemplo una embajada, sí, entonces se puede reclamar también dentro del país, ¿ya? Entonces eso es otro elemento novedoso, ¿verdad?, que trae este convenio, y por lo tanto el cobro de alimentos será en la moneda en que gana esta persona. Y es importante también destacar eso, entonces quiere decir que van a haber muchas en tasas porcentuales, es decir, si un hijo 25% en función de la moneda local del país en el que reside la persona que debe, el demandado, pues. Diputado, tenemos que hacer una pausa, pero al volver yo quiero que nos siga comentando cómo se va a dar ese proceso. Ya hay mecanismos a nivel nacional, hay una cuenta a la cual se le puede depositar, y las familias o las mujeres o los hombres que tienen tutela de algún menor pueden ir a recuperar ese dinero mediante un cajero, porque ya el Ministerio de la Familia ha también agilizado ese proceso de cobro, para saber más o menos si también la cuestión del cobro y se va a hacer operativo mediante ese mismo mecanismo, para que la mujer que demandó a la persona o al excónyuge va a poder también hacer ese retiro directamente desde las cuentas que hacen normalmente en el país todas las personas que tienen algún tipo de demanda. Nosotros ya volvemos. Estamos conversando sobre la adhesión al convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia. Antes de irnos, deseo también enviar saludos a todas las poblaciones que nos están sintonizando en Granada, en Carazo, en Rivas, y decirles pues que nos pueden seguir sintonizando a través del canal parlamentario de Nicaragua en nuestra red social. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Estamos conversando en su programa del Parlamento, la adhesión al convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia. Esto forma parte del proceso de protección que busca y que está creando el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, precisamente en función de preservar la vida, ¿no?, y ese núcleo familiar, porque también hay algo importante, que es la vinculación que empieza a... Porque también hay padres que, bueno, dicen, estoy tan largo del país y no tienen la forma de hacerse, de cumplir o de poder honrar ese compromiso que adquieren con su hijo o con sus padres, pues.
este mecanismo también va a ayudarles a ellos, a facilitarles los procesos de transacción y de transferencia, porque en los momentos de ubicarlo también van a poder ellos pues transferir las cuentas de dinero. Diputada, nos ha hablado de lo que conlleva el proceso de adhesión. ¿Cómo se traduce esto en el bienestar para las familias nicaragüenses? Y esto ya es una pregunta menos legislativa y más del quehacer, más del sentir de la población. ¿Cómo se traduce en el bienestar de las familias nicaragüenses? El Estado de Nicaragua ha venido suscribiendo y ratificando una cantidad de convenios internacionales en materia de derechos humanos en general y sobre derechos humanos de la niñez, la adolescencia y la familia en particular. Por ejemplo, Nicaragua ha ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nicaragua se ha comprometido con la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, o llamados pueblos originarios. Nicaragua ha suscrito y ratificado la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otros. Y en materia de niñez, ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, los dos protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el protocolo de no involucramiento de niños en conflictos armados o en el ejército, y el protocolo sobre la no venta, comercialización y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Y hoy que estamos hablando del convenio internacional sobre cobro de alimentos para niños, niñas y otros miembros de la familia. El Estado de Nicaragua lo ratifica y el Estado de Nicaragua crea los mecanismos operativos, los mecanismos de implementación para que las sentencias judiciales en materia de familia, las resoluciones administrativas y los acuerdos ante un abogado y notario público ya no solamente sean efectivas dentro del territorio nacional, sino que puedan ser efectivas en otros países, en otros estados, siempre y cuando estos estados también hayan ratificado el convenio. Al haberlo ratificado Nicaragua, este convenio, con una reserva que dice que se va a entender como alimentos lo que establece el Código de la Familia de Nicaragua, que la misma norma jurídica dice que alimento es la comida, más el vestuario, más la educación, más la salud, más la recreación, más la educación integral. Todos esos elementos constituyen el derecho alimentario a la luz de la legislación nicaragüense, y entonces el convenio, al exigirse entre otro estado de Nicaragua, eso es lo que va a operar. ¿Qué significa eso? Vos me preguntabas en términos prácticos qué significa. Significa que todos los hijos que han sido desamparados, que han sido abandonados, que han sido dejados, ¿verdad?, por sus padres todos estos años, ahora con este convenio, aunque estén en un lugar muy escondido en los Estados Unidos, aunque estén en un lugar muy lejano en España, o aunque estén en un municipio muy recóndito en Honduras, por mencionar 3 de los estados que ya ratificaron, y otros estados que en la medida que lo vayan ratificando también se podrá crear, se va a poder exigir, y los niños y las niñas nicaragüenses y los padres, ¿verdad?, cuando demanden a sus hijos que sean mayores, muchas veces los padres fueron abandonados por sus hijos, están en una situación de pobreza, de vulnerabilidad, como decías vos, y sus hijos se fueron, pues también los padres podrán demandar a sus hijos que vivan en el exterior, podrán reclamar alimentos cuando tengan una sentencia judicial o una resolución administrativa dentro de Nicaragua. Así que esto trae un beneficio muy grande para fomentar la responsabilidad materna y paterna. En estos días que hemos estado explicando han saltado varios hombres y me han dicho, pero también eso aplica a las mujeres. Sí, también aplica a las mujeres. A la ¿verdad? persona que tiene aplica a las mujeres, ¿verdad? Pero debemos de decir que en casi la totalidad de los casos las mujeres asumen con responsabilidad su rol materno. Pero a esas excepciones, ¿verdad?, que se dan a la regla, esas excepciones cuando una mujer se vaya fuera del país y no esté asumiendo sus responsabilidades de manutención, de cuidado, de protección de sus hijos, con este convenio de cobro de alimentos,
también se podrán exigir. O los abuelitos y las abuelitas que quedan precisamente tutelando a menores y los papás y la mamá. También, eso es muy común. Se van y se desentienden precisamente de sus responsabilidades. Es muy común. Los abuelos asumen una gran responsabilidad. Ahora, con una sentencia judicial en Nicaragua, podrán reclamarla en el exterior también, ya no solamente en el territorio nacional. Diputado, tengo dos preguntas que me están haciendo por acá, no sé si quisiéramos. La primera es precisamente, dice, ¿qué pasa cuando un hombre tiene ya suscrito un convenio con su excónyuge y han acordado un monto, no porcentual, sino un monto, y él reside en los Estados Unidos? Es decir, eso que él hizo puede quedar invalidado por las leyes nicaragüenses. En materia de familia existe un principio, en materia del derecho de familia existe un principio, y es que las sentencias judiciales no crean estado. En realidad, lo más adecuado no es establecer un monto, sino que lo más adecuado es establecer un porcentaje de los ingresos, ¿ya? Y entonces, si el acuerdo fue un monto y no un porcentaje, se puede pedir una revisión de ese acuerdo. ¿Ya? Y de igual manera, las sentencias judiciales se pueden revisar. Por ejemplo, si una persona ganaba 10.000 córdobas a la hora de una sentencia judicial, pero resulta que esa persona después gana 15.000 córdobas, entonces la persona alimentaria, ¿verdad? La persona a la cual beneficia, protege esta sentencia judicial, puede solicitar una modificación porque los ingresos de la persona alimentante, es decir, quien tiene la responsabilidad, mejoró su condición económica, entonces puede solicitar una revisión. Las sentencias en materia de familia son modificables de acuerdo al cambio de la situación económica y social de la persona que ha sido demandada. Y en sentido contrario, una persona que fue demandada, a lo mejor cuando lo fue solamente tenía un hijo, pero resulta que después esa persona tiene 3 hijos y tiene 2 hijos con otra familia, entonces él puede pedir una modificación porque también tiene que ser responsable con esos 2 hijos, ¿ya? Entonces, a diferencia del derecho penal u otras ramas, que las sentencias son inamovibles, no se pueden modificar una vez que han sido emitidas, en materia de familia sí se pueden modificar. Bueno, y la gente está preguntando, ha generado bastante expectativa, parece. Bueno, y es que realmente esta cuestión de la protección de la familia, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional es algo que ha priorizado. Es decir, hemos visto cómo se ha agilizado el proceso tanto de depositantes como de cobro para las pensiones. Pues, bueno, ahí había una pregunta que vos me hacías de cómo iba a ser el tema del mecanismo. Mira, yo no quisiera meterme a los detalles, ¿verdad? Porque los detalles van a ser definidos en el protocolo que te mencioné anteriormente. Exacto. Pero tomando como referencia la experiencia nacional, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito administrativo, es decir, en los juzgados de familia como en el Ministerio de la Familia, se crean mecanismos, ¿verdad? Muchas veces a través de una cuenta que tenga la persona, en el caso del convenio le llama acreedora, ¿verdad? Nuestra legislación le llama la persona alimentaria, la persona que va a recibir los alimentos, la madre o la persona tutora que tenga una cuenta, ahí se puede depositar. En el caso de la experiencia nacional, cuando es en el ámbito judicial. Y en el ámbito administrativo, el Ministerio de la Familia ha habilitado cuentas en donde la persona alimentante, en el lenguaje del convenio sería la persona deudora, deposita en esas cuentas del Ministerio de la Familia y la persona reclama. La persona va y retira esos recursos. Muy probablemente estas experiencias que se han dado en el ámbito nacional serán traducidas en el ámbito internacional para que no hayan problemas con los retiros, pero esos detalles del cómo son cosas que se van a ir viviendo en el proceso. Se van a ir definiendo y como vos decías, este año, que es el año, un año posterior, entrará en vigencia, entonces durante este año se estarán creando todos esos mecanismos institucionales, administrativos, abriéndose las ventanillas. Yo decía de que el convenio se establece que el proceso judicial, el proceso de orientación será ágil, sencillo, breve,
de calidad y gratuito, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Dónde? Si va a ser en todas las ventanillas del Ministerio de la Familia, si va a ser en las sedes de las cabeceras departamentales. Todos esos mecanismos se darán a conocer una vez que esté construido el convenio. Lo importante, el convenio lo que establece son las directrices generales, ¿verdad? Se podrán reclamar alimentos en el exterior. Se crea una jurisdicción internacional en materia de familia, ¿ah? Ahí formamos parte, digamos, de un sistema internacional de exigencia en materia del derecho alimentario. Y es importante también en algunas de las coberturas que hemos estado dando desde el canal parlamentario, precisamente el seguimiento que se le da a esto. El diputado Jacinto decía pues que va a haber una cuestión del mecanismo. El Estado que ha ratificado el convenio y en el que está residiendo la persona que ha sido demandada o requerida a nivel judicial por ese pago de pensión, es el garante de cobrar. Es decir, que si usted está en Costa Rica y reside en Costa Rica, el Estado costarricense es el que le va a cobrar a la persona que ha sido precisamente demandada por pensión alimenticia en Nicaragua, o en Panamá, o en Honduras, o en los Estados Unidos, en España, pues en los países que van adhiriéndose al convenio. No, es muy importante eso que vos estás diciendo, es muy importante, porque este convenio crea, y lo dice el texto, lo dice la letra del convenio, crea un sistema de cooperación internacional en materia de alimentos. Y el rol del Estado en donde reside la persona demandante, el rol que juega es de asumir un papel de defensoría, ¿verdad? Un papel de exigibilidad. Y el Estado en donde vive la persona que ha sido demandada, entonces juega un rol, ¿verdad?, de ejecutoriedad, es decir, de hacer efectiva esa sentencia judicial o ese acuerdo administrativo. Es decir, ambos estados juegan un papel de protección de derechos humanos, uno acompañando al demandante y otro garantizando los mecanismos de exigibilidad, haciendo real la ejecutoria de esa sentencia. Y es importante destacar esa parte porque cada país tiene, podríamos llamarlo así, niveles de compromisos más o menos fuertes en esta materia. Por ejemplo, en Estados Unidos, es decir, el child support es una cuestión desde que se separan los padres, es decir, inmediatamente hay un dictamen de ley ya de cuánto va a ser, y hay bastante seguimiento en función de eso, de pagar la pensión alimenticia. Bueno, diputado, no me resta más que agradecer su compañía a nuestro programa. Creo que nuestra población ha estado bastante interesada en este tema porque también es algo que a nivel nacional causa bastante expectativa con respecto a los mecanismos de cobro. Lo hemos visto también cuando se modernizó el proceso de depósito y también de retiro de las pensiones, del pago por pensiones dentro del Ministerio de la Familia. Vimos también cómo la población agradeció también las gestiones que se hicieron con los juzgados de familia, agilizando los procesos para que se pudieran hacer reales los cobros por pensión alimenticia. Bueno, no sé si tiene algún comentario. No, eso último que vos estás diciendo es importante subrayarlo. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, comprometido con los derechos de familia, ha venido en conjunto con el resto de instituciones del Estado creando todo un aparataje, creando un marco jurídico para tutelar, para restaurar, para restituir los derechos de familia. Ya decíamos, ratificando instrumentos internacionales de derechos humanos en esta materia, aprobando una legislación en este campo, el Código de Familia, creando juzgados de familia. Ya tenemos juzgados de familia en todas las cabeceras departamentales, tenemos juzgados de familia en muchos municipios del país, otros juzgados han sido habilitados para que lleven temas de familia, tenemos complejos judiciales en materia de familia. Aquí en Managua tenemos uno, ¿verdad?, en donde hay toda una condición, digamos, física, infraestructural, para que las personas puedan interponer sus demandas. Hay equipos psicosociales en los juzgados de familia para que acompañen las sentencias judiciales. Es decir, todo eso ha venido a contribuir a proteger los derechos de familia. Se han creado áreas de familia en casi todas las instituciones del Estado. Tenemos un área de familia en la Defensoría Pública, por ejemplo, de tal manera que si alguien quiere interponer
una demanda en materia de alimentos y no tiene con qué pagar un abogado, en la Defensoría Pública se lo asignan gratuitamente. Tenemos una Procuraduría Nacional de la Familia en la Procuraduría General de la República. Es decir, hay toda una institucionalidad del país en materia de familia para resguardar los derechos humanos de la célula fundamental, del núcleo central de la sociedad, que es la familia. Y es importante también destacar esa parte que usted ha dicho, porque es la parte en la que la gente y la población, el pueblo nicaragüense, percibe la cuestión práctica de la ley, las leyes que precisamente se legislan desde acá, desde nuestro Parlamento. Diputado, muchas gracias por habernos acompañado. No me resta más que, bueno, esta es su casa, usted sabe, este es su programa siempre. Gracias, Elmer. También lo vemos muy activo en redes sociales, creo que también hace una muy buena labor. Bueno, no sé si es comunicador, pero creo que lo hace con muy buen tino. Pues bueno, esta era la conversando sobre la adhesión al convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, del cual nuestro país ya está siendo parte, y también hay 2 estados miembros dentro de este convenio. Bueno, agradecemos también a quienes nos han acompañado a través de redes sociales, y a nombre de todo el equipo técnico que hace posible esta transmisión, agradecemos su sintonía. Le invitamos a que se quede viendo el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional.